Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Qué ocurriría con nuestros niveles de DHT si mezclamos el consumo de creatina y finasteride? Si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que solo existe un estudio que ha analizado el impacto del consumo de creatina en los niveles de DHT. Este estudio de 2009 investigó las concentraciones de dihidrotestosterona y testosterona después de 3 semanas de suplementación con creatina en jugadores masculinos de rugby. Se planteó la hipótesis de que la proporción de dihidrotestosterona y testosterona cambiaría con la suplementación con creatina. Este estudio, aleatorizado de doble ciego, tuvo una duración de 6 semanas. Después de 7 días de carga con creatina o 14 días más dosis de mantenimiento de creatina, los niveles séricos de testosterona no cambiaron. Sin embargo, los niveles de DHT aumentaron en un 56% después de 7 días de carga con creatina y permanecieron un 40% por encima del valor inicial después de 14 días de mantenimiento. La proporción de DHT-testosterona también aumentó en un 36% después de 7 días de suplementación con creatina y permaneció elevada en un 22% después de la dosis de mantenimiento. Este estudio concluyó que la suplementación con creatina puede, en parte, actuar a través de una mayor tasa de conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Como ves, los resultados de este estudio sugieren que el consumo de creatina puede incrementar los niveles de DHT. No obstante, necesitamos más estudios que confirmen estos resultados. Además, es importante destacar que a pesar de que es cierto que el consumo de creatina incrementó los niveles de DHT en los jugadores de rugby, los niveles de DHT de estos se mantuvieron dentro de unos parámetros normales. Y ahora vamos a la pregunta que hemos planteado al inicio del vídeo. ¿Cómo puede afectar el consumo de creatina si ya estamos consumiendo finasteride? Pues bien, sabemos que el consumo de finasteride inhibe entre un 65 y un 70% la DHT en sangre. Por tanto, finasteride es un fármaco mucho más potente, que tiene un impacto mucho más grande en nuestros niveles de DHT, por lo que el hipotético incremento que puede causar el consumo de creatina en nuestros niveles de DHT será contrarrestado por completo por el consumo de finasteride. Suponiendo que el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT, este incremento no es lo suficientemente importante como para plantearnos dejar de consumir creatina, porque como digo, este incremento será completamente contrarrestado por el efecto de finasteride. Además, es muy posible que incluso si no consumes finasteride, el consumo de creatina no acelere tu pérdida de pelo, puesto que esto depende exclusivamente de la sensibilidad de tus folículos a la DHT, y si esta no es muy alta, seguramente el consumo de creatina no tenga ningún tipo de impacto en tu pérdida de pelo. En resumidas cuentas, si consumes finasteride, no tienes que preocuparte por el consumo de creatina, puesto que cualquier incremento en tus niveles de DHT que pueda causar el consumo de creatina será contrarrestado por el efecto de finasteride. Y si no consumes finasteride, y suponiendo que realmente el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT, que como digo, esto está todavía por demostrar en futuros estudios, el consumo de creatina muy posiblemente no afectará a tu pérdida de pelo. Esto dependerá exclusivamente de la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Si quieres saber más acerca de los efectos del consumo de creatina en tus niveles de DHT, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de cómo la creatina puede ayudarte a incrementar tu fuerza y tu masa muscular, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.